Ok. ¿Pasó lista? No, no he pasado lista todavía. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver unos conceptos sobre las magnitudes físicas que hacen parte de la cinemática. La cinemática, recuerden, es esa ramita de la física que va a estudiar o que se encarga de estudiar la descripción del movimiento de los objetos, de las partículas que nosotros pues estudiamos, ¿cierto? Entonces, como se encarga de la descripción de ese movimiento, aparecen unas magnitudes físicas que son de vital importancia y son la base para poder describir ese movimiento. La primera y más importante es la posición. Y la posición no es más que el lugar que ocupa un objeto en el espacio, ¿cierto? ¿Qué se debe tener en cuenta para poder definir la posición? Un marco o punto de referencia. Un ejemplo práctico es, si usted está en su casa y quiere ir a la tienda más cercana, es la distancia o la longitud, ¿cierto? Desde su casa hasta esa tienda va a ser mi vector posición, teniendo como punto de referencia mi lugar de partida, que viene a ser la casa. Entonces, la posición siempre va a estar sujeta a un marco de referencia o punto de referencia. ¿Listo? Por ejemplo, en nuestra gráfica, la que tiene el fondo azul, nuestro vector posición, ¿cierto? Tiene como punto de referencia el origen del plano cartesiano. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hablamos de magnitudes físicas o magnitudes vectoriales? Recuerden que nosotros vimos en clase que hay magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares están delimitadas únicamente o definidas únicamente por la magnitud, que es el valor numérico, y la unidad de medida. Pero las magnitudes vectoriales, además de tener ese valor numérico y tener esa unidad de medida, tienen dirección y sentido. ¿Listo? Eso lo podemos evidenciar claramente si nos fijamos en la gráfica de la parte inferior, ¿cierto? Mi vector posición, que son esas líneas, esas flechas que ustedes ven, va cambiando de dirección y sentido de acuerdo al movimiento, ¿cierto? La dirección está dada, ¿cierto? Hacia dónde está apuntando la flecha. Y el sentido, ¿cierto? Está dado también si va hacia abajo, hacia arriba, ¿cierto? Si es positivo o si es negativo. Entonces, vemos que el vector posición es un vector que cambia con respecto a esa posición de la partícula, ¿cierto? Vean que no es el mismo en cada situación donde va el punto rojo que va delimitando la posición de la partícula. Ahora, los conceptos de distancia, trayectoria y desplazamiento tienden a confundirnos. En muchos casos creemos que son sinónimos o que podemos hablar de ellos como si fueran iguales y no lo son. Cada uno tiene una función y un concepto diferente. La distancia es una longitud en línea recta que me va a unir dos puntos o dos posiciones de la partícula o del objeto que se está estudiando. Si vemos la gráfica que tenemos al lado derecho, ¿cierto? Podemos decir que nuestra distancia entre el punto A y el punto B
es una línea recta que los va a unir y que me va a dar la longitud, perdón, y que me va a dar la longitud, ¿cierto? La longitud entre esos dos puntos. Ahora, unidad de medida, metros, por lo regular, ¿cierto? Porque esta es la que utilizamos en nuestro sistema internacional de medida. Y pues eso también va a depender del ejercicio, si lo coloca en centímetros o en metros. Pero de forma estándar se trabaja en metros. Ahora, la trayectoria es la ruta que sigue la partícula. Es decir, el movimiento real que está describiendo la partícula. Cuando nosotros graficamos, nosotros no vemos que la partícula está, cuando realizamos las gráficas, no mostramos que la partícula dio un giro, que dobló a la derecha, que dobló a la izquierda, ¿cierto? Nosotros en la gráfica no lo vemos, pero sí nos muestran la trayectoria de la partícula. Por lo regular, ella va a ser, dígame. Señor Yolima, disculpe la demora, es que el internet no es... Ok, no hay problema, Natalia. Listo, entonces la trayectoria, si nos vamos aquí a nuestra gráfica, está descrita con la línea negra y ustedes ven que no está recta. Quiere decir que la partícula o el objeto o el cuerpo que se está moviendo no lo está haciendo en línea recta, sino que está teniendo movimientos curvos. ¿Listo? Entonces, la trayectoria va a ser este movimiento real del cuerpo. Ahora, ¿cómo la medimos si no sabemos realmente cómo está describiendo ese movimiento? Gracias a la distancia, ¿cierto? Porque nuestra trayectoria va a ser la suma de las distancias que nosotros calculemos en cada tramo de la posición. Hasta ahí va claro, ¿cierto? Distancia, una línea recta que me va a dar la longitud. ¿Cómo? Yo no la estoy entendiendo. Ok, vamos a retomar. La distancia, chicos, va a ser una línea recta con la que yo voy a unir dos puntos. Estos dos puntos son posiciones y la línea recta con la que yo voy a unir dos puntos, esta naranja que ustedes van a ver aquí, me va a determinar a mí la distancia. ¿Listo? Una línea recta y la distancia que me dé o la longitud que tenga. Esa es la distancia. La trayectoria es esta línea negra que ustedes ven que es como curva, ¿cierto? Esta trayectoria lo que hace es describirme el movimiento real de la partícula. Cómo se está moviendo en la realidad, en la vida real, ¿cierto? Y para yo poder saber o calcular esta trayectoria, lo que debo hacer es sumar las longitudes de la distancia. Ahora, la que más utilizamos, y vamos a utilizar ya a final del cuarto periodo, va a ser el desplazamiento. El vector desplazamiento casi siempre es el mismo vector distancia, pero a diferencia del vector distancia, y una de las diferencias más grandes que tiene es la forma de calcularse. Mientras
la distancia la calculamos como una longitud, ¿cierto? Como una medida de longitud, nuestro vector desplazamiento va a ser la diferencia que hay entre las dos posiciones. Recuerden algo. Cuando nosotros vemos este símbolo, que es una letra griega, se llama delta, ¿cierto? Me representa a mí, o debo tener en cuenta que me está hablando de cambio o me está hablando de diferencia. ¿Cierto? Cambio o diferencia. Ahora, voy a colocar solamente el dif. En este caso, me está representando una diferencia entre el punto inicial, que es mi punto A, y mi punto final, que es el punto B. Posición inicial, posición final. El vector desplazamiento es una diferencia entre estos dos puntos. ¿Cómo lo represento? Fácil. Mi vector desplazamiento va a ser igual a mi posición final menos posición inicial. Siempre. Esto no va a cambiar. Vector desplazamiento es igual a la posición final menos posición inicial. Un ejemplo rápido. 20, vamos a suponer que aquí sean 20 metros y que en A esté 40. Mi posición final, perdón, mi vector desplazamiento en este punto entre A y B va a ser posición final, que es ¿cuánto? 20, ¿cierto? Y mi posición inicial, que va a ser 40. 40. ¿Cuánto me da esta resta? Menos 20. Da menos 20, ¿cierto? Quiere decir Que el desplazamiento es menos 20. Esto fue de menos 20 metros. Recuerden que las distancias no son negativas. Entonces, este signo negativo lo que me va a indicar es que el desplazamiento es negativo, o sea, que está disminuyendo, que está bajando, que se está devolviendo, por decirlo de alguna forma. ¿Listo? Recuerden que no hay distancias negativas. Estamos hablando entonces de que está retrocediendo. Pero así de fácil nosotros calculamos el vector desplazamiento o el desplazamiento que tuvo la partícula en el intervalo que nosotros querramos. Señor, ¿y cómo calculamos la distancia entonces? La distancia simplemente es la longitud que te está dando el punto. ¿Listo? 40, 20, es simplemente la longitud. Hay veces que coincide el desplazamiento con la distancia, hay veces, pero en la mayoría de los casos el desplazamiento siempre es más corto, porque es una línea recta, ¿cierto? En ese caso ahí, ¿cuál sería la distancia? La distancia en este caso es la misma. Porque Ya. mira que yo tengo la flecha aquí y mira que está la otra aquí porque yo la hice más arribita para que la pudieran ver. Entonces, entendido aquí esta parte del desplazamiento. Yo sé que de pronto a veces van a estar un poquito más embolataditos porque hacen falta de pronto ciertos conceptos que no sean de pronto tan rápidos, pero quiero que queden como con unas bases. Entonces, distancia, longitud, ¿cierto? Que hay entre dos puntos. Trayectoria es la ruta o el movimiento real de la partícula, que casi siempre no va a ser recto. En la mayoría de los casos no va a ser recto, sino que va a ser líneas curvas. Y el desplazamiento, que va a ser la diferencia entre el punto final
menos el punto inicial. Señor, y ahí pues la trayectoria, ¿cómo se mediría? La suma, ya lo expliqué, la trayectoria para yo calcularla debo hacer la suma de todas las distancias. O sea, sería la suma de 20 más 40. Sí, sería la suma de 20 más 40 Ah, de las 60. distancias que tiene. Ahora, otro concepto que no son menos importantes, sino que nos van a ayudar a entender mucho mejor, vendría a ser la velocidad y el tiempo. El tiempo siempre va a aumentar, ¿cierto? Es como si nosotros encendiéramos un cronómetro y lo dejáramos que corriera. Listo, no, ¿cómo les digo? Va a ser una variable independiente, ¿cierto? No va a depender de nada. Usted oprimió el cronómetro y déjelo correr. No va a tener en cuenta o no va a estar condicionada a ningún movimiento ni a ninguna otra variable. Y la velocidad sí es una relación que se hace entre la distancia que recorre el objeto con el tiempo que tarda en realizar o en recorrer esa distancia. Recuerden que la velocidad, las unidades son metros sobre centímetros, ¿cierto? Más bien, pues como lo llamamos, metros por segundo. Lo que me quiere indicar, por ejemplo, que si yo digo que iba a una velocidad de 40 metros sobre segundos, ¿qué es lo que yo debo decir? Que en un segundo recorrí 40 metros. ¿Cierto? Por eso es que la velocidad es una relación entre la distancia. 5 segundos fueran 200 metros, ¿no? Exactamente. Pero como aquí siempre, cuando ustedes ven las unidades solas, recuerden que siempre hay uno ahí acompañándolos. Entonces sería, en un segundo recorrí 40 metros. ¿Listo? Ahora, por eso hablamos de una relación entre la distancia que recorro y el tiempo que demoro en recorrer. Para empezar a entrar en materia y a interpretar un poquito las gráficas que nos representan estos movimientos y comenzar a describirlos, nos vamos a situar primero en la gráfica que está en la parte inferior izquierda. Es una gráfica de posición versus tiempo. Recuerden que la posición está demarcada con la letra X y aquí me están dando la unidad que es en metros. Y el tiempo me lo están dando en segundos. Otra cosa importante, no vayan a confundir esta X con el X del plano cartesiano. Recuerden que en el plano cartesiano X está de forma horizontal. ¿Listo? Esta X me va a representar a mí es la posición de la partícula. Ahora, mi partícula está situada en 10 metros, ¿cierto? Está aquí. ¿Qué pasa? Que como recuerden que este es el origen, quiere decir que cuando el tiempo está en 0 segundos, o sea, todavía no he empezado a mover el cronómetro, a iniciar el cronómetro, ya mi partícula está en 10 metros. ¿Listo? O sea, va a empezar el recorrido en 10 metros o desde los 10 metros. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando el tiempo está en 10 segundos? En este punto, ¿qué pasa? Se recogen 400 metros. Se mantiene igual.
Se mantiene igual. ¿Qué cosa se mantiene igual? Vas por ahí casi atinando. Los metros, señor. Los metros se mantienen igual. Es decir, que si en 10 segundos la partícula sigue en 10 metros, es porque la partícula no se ha movido, ¿cierto? Está en un reposo, está quieto. Cuando empieza a transcurrir 11, 12, 13, hasta llegar a 20 segundos, Ahí aparece Y ahí un sí se cambio. recorre. Sí, aquí ya Ya recorre 10 metros. 10 mi metros. partícula está en 20 metros, ¿cierto? Quiere decir lo que dijo Alma, que el desplazamiento fue de 10 metros. 10 metros. ¿Por qué 10 metros? Porque esta es mi posición final y esta Claro, es mi señor. posición inicial. Inicial. Y 20 menos 10 es igual a 10. Entonces, el desplazamiento fue de 10 metros. Ahora, desde que el cronómetro marcó los 20 segundos hasta que marcó los 40 segundos, ¿qué pasó? También con esta partícula? se mantuvo ahí estacionado, o sea, Se no avanzó. mantuvo en reposo, se mantuvo quieto, no avanzó, ¿cierto? ¿Y qué pasa de 40 segundos a 50 segundos? ¿Qué hizo el cuerpo? O el carro, la partícula. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me está queriendo decir esa gráfica? Cuando llegó a 50 segundos, Que disminuyó los metros. disminuyó los metros, sí, pero hay otra forma de decirlo. Retrocedió, señor. Retrocedió, muy Muy bien. bien. Muy bien. ¿Quién fue la que dijo retrocedió? María Luna. María Luna. Muy bien, María Luna. La partícula lo que hizo fue retroceder, porque estaba en 20 metros y en 40 segundos había recorrido 20 metros. Pero cuando quisieron pasar 10 Los 50 segundos, segundos. ya estaba en cero, es decir, retrocedió, ¿cierto? Su posición inicial. Retrocedió aún más a su posición inicial, porque estaba en 10 metros, ¿cierto? Entonces retrocedió 20 metros. Y vean lo curioso de esto, el desplazamiento en este intervalo de tiempo que le voy a marcar aquí. ¿Cuál fue? Posición final igual a menos posición inicial. Posición final, 0, ¿cierto? Sí. Quedó aquí, en 0. Posición inicial, 20. 20. 0 menos 20 Menos 20. da menos 20 metros. Quiere decir esto que, recuerden, las medidas no son negativas. Sino Quiere que como decir retrocedió. que La partícula retrocedió exacto, 20 metros. y Por lo eso hizo está en negativo. sentido contrario, ¿cierto? Retrocedió. Como Claro. si hubiese metido un carro reverso, ¿cierto? 20 metros. Esto con respecto a la posición. Ahora, hay que estar muy pendiente a las gráficas cuando me representen o sea, para ver qué me está representando la gráfica. Mientras esta gráfica que acabamos de ver me está representando posición versus tiempo, la próxima gráfica que vamos a trabajar y que vamos a analizar un poquito es la de velocidad contra tiempo o versus tiempo. ¿Cómo va cambiando o cómo es la velocidad a través de el tiempo? Y este de pronto ya es un poquito más fácil de entender. ¿Por qué razón? Porque me está indicando que en un tiempo determinado, ya está un poquito más general, ¿cierto? En este punto que la gráfica está llamando P, lo que hizo nuestra partícula fue aumentar la velocidad.
¿cierto? O sea, como si Sí, hubiese sí. estado detenido en la moto y usted hubiese querido arrancarlo, ¿cierto? Ujú. Tuvo que aumentar la velocidad. Ahora, entre el punto P y el punto Q, o entre el tiempo 1 y el tiempo 2, lo que pasó con la velocidad es que se mantuvo Mantuvo constante, ¿cierto? No es que no exista, es que fue constante. Como cuando usted habla, por ejemplo, o escucha, por ejemplo, en los vuelos, cuando usted viaja en avión o algo, o en las películas, que dicen, no, ya llegó a la velocidad crucero, a una velocidad donde el avión se estabiliza y mantiene, valga la redundancia, la velocidad constante. O a veces usted en la moto, en muchas ocasiones, también mantiene una velocidad constante. Ahora, del tiempo 2 al tiempo 3, ¿qué está pasando? Que disminuye, señor, porque retrocede. Claro, disminuyó la velocidad. Está Mm. disminuyendo la velocidad. O sea, hay una disminución de la velocidad. Claro, señor, pero pues, ahora porque disminuye la velocidad no significa que esté retrocediendo. Ajá. Exactamente, allá iba a llegar. Que esto esté así no quiere decir que él esté retrocediendo, porque lo que estamos haciendo es que estamos avanzando más lento. Señor, eso quiere decir que por lo menos en donde está PQ, él de pronto se mantuvo en, vamos a suponer, en 80 la Él velocidad, pero siguió ya después empezó a avanzando. disminuir. Exacto. Pero a lo que llegó al punto Q, ya empezó a disminuir. La Exacto. velocidad empezó a ir a 40, 20 y así. Exacto. Vamos a suponer que ustedes arrancaron el movimiento en una moto y fueron 20, 30, 40, llega aquí a 50 kilómetros por hora. Y todo este tiempo yo pasé en 50 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora. Cuando llegué aquí, resulta que allá estaba un semáforo en rojo. Entonces, cuando yo vi que el semáforo estaba en rojo, lo que hice fue empezar a disminuir la velocidad. exactamente, la velocidad. No quiere decir lo que nos decía nuestro compañero, que esté retrocediendo. Yo puedo avanzar, pero con una disminución en la velocidad. ¿Ya? Ahora, para poder uno saber qué está pasando realmente aquí con el desplazamiento, tocaría comparar, ¿cierto? Tener las dos gráficas, tanto la de desplazamiento como velocidad. Porque yo miro qué pasa en este tiempo con el desplazamiento y veo qué pasa con la velocidad en ese mismo punto. Pero como estas gráficas no me están representando el mismo movimiento, pues no podemos hacerlo. Simplemente es a modo de una explicación. Y para terminar, mostrarles otras grafiquitas que quería como explicarles, porque nos falta un concepto importante y es el de la aceleración. Ya sabemos posición, ¿cierto? Sabemos lo que pasa con la velocidad o cómo está definida, y la aceleración está definida como esa variación de la velocidad durante el transcurso del tiempo. Señor, por ejemplo, tal vez a mayor aceleración, mayor va a ser la velocidad, ¿cierto? Sí, Sí. exactamente. Son directamente proporcionales. Exactamente, ahí va a llegar. Y bueno, aquí hay unas gráficas que ya pues las hemos tocado. No quisiera comandar mucho. Esta es la parte del movimiento rectilíneo uniforme. Cuando aumento el desplazamiento, tengo una velocidad positiva. Cuando disminuye el desplazamiento, tengo una velocidad negativa. ¿Cierto? Sí, sí. Lo vamos a entender. Y sabemos que es negativa más bien por el sentido que toma, ¿cierto? El signo. Con la velocidad, esto en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, las velocidades van a ser constantes, positiva o negativa dependiendo de el signo que
me dé una vez yo realice los cálculos. Pero las gráficas que más me interesa que analicemos son estas, porque estas están hablando del mismo movimiento. Veamos primero la gráfica de la izquierda. ¿Qué pasa con mi posición? Es una gráfica lineal, ¿cierto? Va aumentando de forma lineal. Lo que quiere decir que si va aumentando de forma lineal, mi velocidad va a ser constante, ¿cierto? Porque estoy recorriendo el mismo espacio o la misma distancia en tiempos lineales. Lo que quiere decir que mantengo una velocidad constante, por eso vemos una línea horizontal. Y si mi velocidad es constante, entonces mi aceleración va a ser Constante también. Positivo. no. Acá. Si mi velocidad es constante, mi aceleración es 0. No tengo aceleración. Ah, sí, sí. Sí. ¿cierto? Porque me mantengo ahí en lo mismo. Porque tú te estás manteniendo. Exacto, es nula, no existe. Entonces mi aceleración es 0. Caso contrario, En la tercera gráfica también es nula, no sé. ¿en cuál? En la tercera gráfica, la de la línea azul, también es nula la aceleración. Sí, es 0. Ah, claro. Es 0 porque la velocidad es constante. Ahora, esto cuando hablamos de el movimiento, ¿cierto? De la posición, que es de forma lineal. Ahora, esta gráfica, vámonos a las gráficas del lado derecho. ¿Qué está pasando con la posición? ¿Qué está pasando con esta gráfica? La primera. Está aumentando de forma que. Le pongo un 5 al que me diga. ¿Cómo es esa ¿Cómo, gráfica? señor? ¿Cómo? Esta gráfica. Repita. Esta gráfica me está indicando que la partícula se está moviendo o está avanzando de forma que Creciente. creciente casi, pero no. ¿Cómo se llaman estas gráficas que ustedes ven así curvas? Una pista. Lineal. ¿Cómo? Una pista, o sea, Ya les estoy dando la pista. Esto lo han visto ustedes en matemáticas. Lineal. Lineal, no, lineal es esta que está aquí a la derecha. Una línea recta. ¿Ah? Inversa. Pero ¿cuál es, Inversa, no. señor? La gráfica de la derecha, la de posición. La de la línea morada. Que es como Ya, cafecita. cafecita. inspección. Inversión, no. Bueno, se perdió el 5. Semicurva. Nada, se perdió el 5. Está aumentando de forma exponencial. Da. Ya ustedes eso lo saben. Eso no lo sabíamos. No, Mira, no señor, sabe. eso no lo sabíamos ni por ahí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Verdad, señor? Sí, por ahí estaba yo. Bueno, está aumentando de forma exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que va transcurriendo el tiempo, la posición va entre punto y punto, va aumentando, ¿cierto? De forma muy rápida. Por eso hace que la curva quede como curva, pero bastante prolongada hacia arriba. Cuando esto ocurre en la gráfica de posición, quiere decir que la velocidad está aumentando. ¿Cierto? Y está aumentando, como la vemos en línea recta, está aumentando de forma lineal. ¿Cierto? Señor, Cada tanto tiempo. no va a pasar lista. No, yo la miro acá, me interesa un momentico que entiendan esto de las Ah, gráficas. bueno, señor, porque mire, le iba a decir que Katiuska y Joana estaban en la clase, pero se les fue la luz a ella. Ah, Y Luz listo. también no tiene luz. Ok. No se preocupen que yo sé que hay personas que tienen problemas hoy con fluido eléctrico. Entonces les decía que la velocidad, cuando la gráfica de posición está así curva, exponencial, la velocidad está en aumento. ¿Cierto? Y si la velocidad está aumentando de forma lineal, quiere decir que mi aceleración es
constante. ¿Cierto? Si la velocidad aumenta de forma lineal, mi aceleración va a ser constante. ¿Listo? Entonces, se nos está acabando el tiempo. Yo les voy a subir estas dos presentaciones en modo para que siempre repasen el conceptico, revisen otra vez las gráficas. Y bueno, ya saben que para mañana cualquier cosa, pues pueden estar escribiendo. Entonces, Señor, como tal de física, ¿qué temas así van a salir? no, siempre echan preguntitas de estos temas, por eso se los quise como refrescar. Pero sí les va a aparecer de proporción. De hecho, les van a salir preguntas de proporción. Entonces, Ah, bueno.